El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:38. Dimos lectura a una nota periodística que publica diario El Comercio, alertando de que inicia un camino de más o menos 58 días, estamos hablando de 2 meses, que tendría o que se autoimpuso como plazo la Asamblea Nacional para poder aprobar el proyecto de reformas al Código de Democracia. Pongamos un poquito en contexto. Mucha gente se dirá, pero ¿cuál es el apuro si las elecciones son en 2021? La Constitución establece un candado que implica que no se pueden tramitar reformas electorales dentro del año anterior a un proceso electoral. Se entiende que las elecciones del 2021, las presidenciales y parlamentarias y del Parlamento andino, serán en febrero del año 2021. Esto querría decir que cualquier cambio normativo en la ley de elecciones tendría que estar vigente hasta antes de febrero del 2020, lo que significa que tiene que haber un proceso previo en la Asamblea Nacional. Se pretende que hasta noviembre se aprueben las reformas, se envían al Ejecutivo, si el Ejecutivo decide vetarlas, tiene 30 días para hacerlo, regresarán a la Asamblea Nacional, que luego tendrá 30 días adicionales para pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo hasta que sean publicadas en el registro oficial. Entonces, más o menos por ahí es la premura y este cálculo de tiempo, que hasta noviembre estén aprobadas las reformas electorales. Pavel Muñoz, la semana anterior, en el inicio de este segundo debate de un proyecto de reformas al Código de la Democracia que estaba vigente estaba pendiente desde enero del año pasado, increíble cómo se ha perdido tanto tiempo, tuvo una visión crítica respecto de la naturaleza de este proyecto de reformas. Visita nuestra mesa de trabajo el asambleísta que pertenece al sector, a la vertiente política de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, buenos días. Alexis, lo propio a todos quienes ven este programa. Antes de cualquier cosa, empezar saludándoles a los dos, particularmente a Fabricio, que vi que tenía algunos ataques de las típicas, así mismo es digamos, de estos que no tienen ni siquiera identidad. Y me parece que quien hace un periodismo serio, en este caso, este programa, los dos, merecen el apoyo también de los que escuchamos este programa. Así que muchas gracias, qué amable. Gracias, doctor. Efectivamente, a ver, me parece que rescataría algunas cosas de la nota introductoria, Fabricio. El primero, o sea, están apurados ahora con querer trabajar hasta noviembre las reformas cuando dilataron un año, ¿no es cierto?, la distancia entre el primer debate y el segundo debate, ¿sí? El segundo, bueno, lo vamos a ir desagregando, pero yo fui muy crítico el día jueves anterior porque al menos advierto 5 grandes problemas. Efectivamente no tenemos, si usted quiere, un horizonte claro de cuál debería ser el modelo político electoral que queremos y por lo tanto es difícil que juzguemos si una herramienta o no es válida. Segundo, el momento político. Tercero, ya tenemos problemas con 2 cosas en particular, el método de asignación de escaños y la eliminación de los distritos o circunscripciones electorales. Y también me parece que el procedimiento tiene que ser claramente criticado, Fabricio, Alexis. Así que en la sumatoria de estas cosas, nosotros estamos en la línea de que no es pertinente tratar en este momento las reformas electorales, además que sería un error, que si hay elementos positivos, lo licuemos en necesidades que más bien son políticas. Decía Pavel Muñoz en el debate la semana pasada de que tenemos un ambiente político enrarecido. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos ahora mismo con la coyuntura adecuada para tramitar una reforma que cambie o modifique las reglas de juego electorales? Alexis, la propia clase política nos hemos encargado, unos más, otros menos, pero nos hemos encargado. Estoy pensando sobre todo, digamos, en el Ejecutivo, estoy pensando en algunas vocerías de sectores interesados. Y en la prensa también. Y en la prensa, claramente. Yo decía que ahí la prensa es el principal acólito de un desprestigio de la política. En este momento, si usted le pregunta a los ciudadanos de a pie, la credibilidad que tiene sobre las instituciones públicas es realmente bajo. La Asamblea Nacional se debate entre un 10 y un 15% de credibilidad o digamos que la gente confía en su trabajo. Somos la asamblea del mazapán, ese día yo lo decía la asamblea del cangrejo, porque estamos yendo atrás en un conjunto de reformas, que han aumentado los derechos de participación política. Yo pensé que lo mencionaba porque se levantó la veda ya. Bueno, si fuera por eso, digamos, estaríamos gustosos, pero no, más bien es por ir en retroceso de un conjunto de cosas. Cuando yo señalaba, Alexis, este tema del ambiente enrarecido, es que me pregunto si tenemos un buen ambiente para discutir, por ejemplo, cosas tan sensibles como el financiamiento electoral.
Si le preguntamos a la gente de a pie, la gente lo que nos va a decir es política, no debería existir los partidos políticos, ¿para qué las elecciones? Claro. Todo es lo mismo, que no les den nada de financiamiento, cuando el debate debería ser ¿qué preferimos? Un sistema político electoral donde muchos pocos aportes financien un partido o donde un solo gran bolsillo, digamos, pueda financiar una sola campaña. Veamos ahí los niveles de inequidad. Ya ven que ustedes, un asambleísta como Mae Montaño, planteó una visión bastante crítica respecto al tema del financiamiento en los partidos políticos. ¿Cómo debatimos con seriedad si deben existir o no deben seguir existiendo los distritos electorales? Cuando puestos como un plan piloto, digamos, en el escenario electoral, más bien hoy deberíamos hacer una evaluación seria, técnica, política, de sus pros, de sus contras, y decidir más bien que las provincias que ya deberían estar en este caso, pienso por ejemplo en Los Ríos, ya entren al tema de la distritalización. Yo creo que le han dado muy buenos resultados. Azuay también, ¿no? No debería entrar. Dudo si por el tema de población ya estaría Azuay, digamos, en la posibilidad de hacerlo. Me parece pero que por el justamente tema de población, Los Ríos tiene 6 legisladores y Azuay tiene 5. Exactamente, ¿no es cierto? Y ustedes ven que Los Ríos también tiene en un mismo territorio 2 realidades territoriales, como el caso de Manabí. No es lo mismo el norte de Manabí que el sur de Manabí. Ya que me he entrado al tema de los distritos, permítanme hacer esta referencia. Y por eso decía yo la Asamblea del Cangrejo, es una seria regresión que hoy, que por ejemplo en provincias como Manabí, como Pichincha o como Guayas, que ya han implementado la figura de los distritos, sí tenemos representantes de la ruralidad, sí tenemos representantes del sur del Quito, sí tenemos representantes de otros cantones de Pichincha que no sean Quito. Quito pesa 87% del electorado de la provincia de Pichincha. Entonces, si eliminaríamos los distritos, la pregunta obvia es cómo se va a componer las listas futuras. Nuevamente van a venir solamente personas del sector urbano consolidado de Quito, sea del norte, sea del sur, sobre todo incluso del norte, y vamos a afectar la representación que tiene la ruralidad, que tienen otros cantones de la provincia de Pichincha que no son Quito. Así que la sumatoria de estos elementos me parece que vuelve aún más enrarecido el momento político para un tratamiento de las reformas. Y no quisiera dejar pasar por alto lo que decía Fabricio al inicio. Esta cosa de incluso ponernos un plazo de 58 días para que salgan ese tipo de reformas nos va a llevar a un mamotreto, como señalaba yo. Lo señalaba también la asambleísta Lourdes Cuesta en el debate anterior. Fíjense además que de las 4 personas que me parece que hablamos, 3 fuimos en una línea crítica de las reformas. Y de corrientes y vertientes políticas totalmente distintas. Exactamente, de vertientes. De Excreo, Revolución Ciudadana. Exactamente, ¿no? Porque ahí el razonamiento es, además en materia electoral, yo creo que señalaba yo también esto, es importante que nos fijemos qué tipo de sistema político electoral queremos, con muchos partidos, con pocos partidos, que hay escuelas de formación política o que no, que cómo se da el tema de los financiamientos de los medios de comunicación, cómo tienen que aparecer las pautas publicitarias. A ver, pero ahí también hagamos un ejercicio de autocrítica, doctor Muñoz, que ¿sí? Siempre yo planteo cuando hablamos de estos temas. Y hagamos una mirada retrospectiva. En la década anterior no se generaron reglas que terminaron por liquidar el régimen de partidos políticos y en cambio abrir la posibilidad del espectro para que hayan muchos movimientos. De hecho, no tenemos tantos partidos políticos. Los partidos políticos en su esencia son nacionales, pero veamos cuál es la cantidad de organizaciones políticas que tenemos a nivel local, a nivel cantonal, a nivel parroquial, a nivel provincial. ¿Cuántos movimientos tenemos en el Ecuador? O sea, hoy tenemos un régimen que ustedes lo impulsaron en la década anterior, que no fortaleció a los partidos, sino a los movimientos, y tenemos una masificación de movimientos nacionales. Bueno, eso es lo que justamente habría que evaluar, Fabricio. Digo, haciendo un ejercicio de autocrítica de lo que estuvo como error dentro del régimen de organizaciones políticas. Exactamente, pero digamos, no vayamos solamente al tema de la Constitución, el Código, la democracia, vayamos un poco más en el tiempo. Usted tiene una cosa que al resto nos fallan y nos empieza a fallar, que es el tema de buena memoria. El otro día le escuché una buena reflexión porque decía... Hemos tenido Imperiality, hemos tenido cocientes y residuos, hemos tenido Dejón modificado, hemos tenido Webster modificado, Jare. Es decir, hemos tenido un sistema de asignación de escaños no hay sistema perfecto. De una elección a otra. Así es. Y no solo que no hay sistema perfecto, lo que ha pasado de una elección a otra, ¿no es cierto?, es que hemos probado todos. ¿Cuándo entonces, Fabricio, con lo que quiero decir con esto es cuándo entonces efectivamente se golpeó a esa posibilidad de fortalecer los partidos políticos? Incluso cuando se presentan o cuando se hacen las reformas para la presentación de los candidatos independientes, ya se golpeaba también a los partidos políticos.
los partidos políticos entran mucho más en crisis hacia el año 2005, 2006, con la caída de Lucio Gutiérrez, me parece en particular, toda esta ola, digamos, ciudadana de crítica a los partidos políticos, de necesidad de reforma política, y en ese sentido me parece que esta es la discusión que habría que tener. Porque si usted me dice, Fabricio, juzgue usted la conveniencia o no de los distritos, juzgue usted la conveniencia o no de este método, juzgue usted la conveniencia o no de la creación del Instituto de la Democracia, juzgue usted la conveniencia o no de la forma en la que los partidos políticos hacen pauta, digamos, de sus propagandas, yo lo que tengo que decirle es que yo debo juzgar eso sobre la base de qué objetivos políticos quiero alcanzar. Y es ahí cuando a mí me parece que tenemos un grave error, poner la carreta delante de los caballos, en este caso, ¿no es cierto?, cuando en realidad la lógica debería ser al revés. Discutamos qué tipo de sistema electoral necesitamos, y al discutir qué tipo de sistema electoral debe ser la primera necesitamos, discusión, y de ahí aterrizarla en si cambiamos o no el método de asignación de escaños, si eliminamos las circunscripciones y retornamos al voto, digamos, provincial. Porque sobre esa parte, quienes son críticos de las circunscripciones señalan que a la larga, al final del día, este sistema que ha estado vigente en los últimos años terminó por favorecer o facilitar la posibilidad de que puedan acceder esos escaños a las grandes organizaciones políticas. Porque digo, revisando por ejemplo el caso de Pichincha, en Pichincha elegimos, en Pichincha elegimos 16 cuatro asambleístas en el norte, 5 en el distrito 2, que es el sur, 4 en el distrito parroquias y 3 en el distrito cantones. Exactamente. Estamos hablando de 16. No es lo mismo elegir 16 que elegir 4, que elegir 5, que elegir 3, que elegir 4. No es lo mismo. Y terminan favoreciendo a las organizaciones políticas que tienen, digamos, mayor estructura, una mejor maquinaria, en desmedro de las organizaciones más pequeñas. Pero creo que en su pregunta, Fabricio, está la gran ventaja. Usted decía 4 en el norte, 5 en el sur, 4 en parroquias rurales, 3 en los otros cantones, a nivel de cantones que no sean Pichincha. Fíjese que ahí ya está dando uno de los elementos positivos. Le voy a hablar con nombres y apellidos, digamos, de cómo se ha mejorado la representación, al menos de parte de mi fuerza política. Tenemos entonces a Franklin Samaniego, ¿no es cierto?, gran dirigente del sur de Quito, lo mismo que Nancy Wamba. Tiene usted a Marcela Holguín y a Pavel Muñoz en el norte de Quito. Tiene usted a Mauricio Paraoño, que proviene de Mejía. Tiene usted a Mapola Naranjo, que proviene de la ruralidad. Tiene usted a Soledad Bendía, que trabaja, digamos, hace un trabajo importante en las 33 parroquias rurales de Quito. Fíjese, de Quito, ¿no? Fíjese lo importante ahí de haber repartido la representación. Porque si no, le aseguro, Fabricio, que no tendríamos a Mauricio Proaño, le aseguro que no tendríamos a Mapola Naranjo, porque todo se hubiera concentrado, digamos, en el espacio consolidado urbano de Quito. Lo otro sería obligarles a los partidos y movimientos políticos a incluir candidatos de otras circunscripciones, que eso, digamos, es más complejo, porque del mismo hecho de que se cumpla el tema de la equidad o paridad de género ya es difícil. Peor todavía estar revisando de qué cantones vienen, de qué parroquias vienen. Eso está bastante difícil, asambleísta Muñoz. Pero además en esta reforma ocurre algo que es particular. Hoy tenemos una asamblea atomizada, tenemos una crisis institucional casi generalizada en el Ecuador y tenemos un Consejo Nacional Electoral también atomizado. Entonces tenemos ¿cuántos proyectos de reforma que vienen desde la función electoral? Del CNE vienen 2, uno de mayoría, uno de minoría, y habría que sumar el del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿cómo quieren unificar un proyecto de reformas que haga lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que le den al Ecuador un sistema electoral fijo para el país? Hay un elemento central, 2 elementos centrales en su pregunta, Alexis, que quiero rescatar. El primero tiene que ver con la credibilidad institucional, cuánto la gente está confiando en las instituciones, y en este sentido tenemos una asamblea que tiene entre el 10 y el 15% de confianza, de que la gente confía en su trabajo o que cree que está haciendo adecuadamente su trabajo. En ese sentido les pregunto la legitimidad, ¿no es cierto?, que va a tener esa reforma. ¿Cuánta de la gente, revisen las últimas encuestas, tiene confianza en lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral? Que de paso, le digo, usted tiene 2 consejos nacionales electorales, el de mayoría y el de minoría. Por eso se expresa así ese envío del proyecto de ley. Pero un elemento segundo central en su pregunta, Alexis, es que ahí hay una violentación entonces del procedimiento parlamentario y de la propia Constitución.
¿A quién le reconoce la Constitución, la iniciativa legislativa en ese caso? Al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Si es que ese Consejo Nacional Electoral tenía una discusión, ¿no es cierto?, tenía una propuesta que hacer, tenían que haber votado esa propuesta. Si esa propuesta tenía 5 votos, perfecto. Si tenía 3 de 5, ¿no es cierto?, tenía que haberse mandado eso, que es lo validado por el Consejo Nacional Electoral. Segunda violentación, el Tribunal Contencioso Electoral, si tenía reformas, tenía que haberlas enviado al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo las envíe. Lo cierto es que tenemos efectivamente de solamente ese espacio 3 envíos de supuestas observaciones. Además, aquí voy a señalar y subrayar supuestas observaciones a la iniciativa legal. Tiene entonces usted uno de mayoría que proviene de Diana Tamaín, el señor Cabrera y la señora Cero. Tiene uno segundo que básicamente es enviado por el señor Verdesoto con el apoyo de Pita, y tiene el consejero Pita, y tiene lo presentado incluso por un miembro del Tribunal Contencioso Electoral. Esto está violentando el procedimiento parlamentario, además con comentarios. Fabricio, Alexis, díganme ustedes qué impresión tienen y la ciudadanía. Si yo le digo que tengo comentarios al 80% del Código de la Democracia actual, ya no son pues comentarios del Código de la Democracia actual, es ya básicamente una nueva Pero iniciativa usted legal. considera conmigo que por esto que usted señala respecto de estas violaciones al procedimiento parlamentario, a la práctica legislativa, estos proyectos no ingresaron, digamos, como suele ingresar un proyecto de ley. No consta, no sé No. si está, me parece que no está en el sistema de formación de la ley, no han ingresado oficialmente. Me imagino yo que la estrategia será incorporarlos eventualmente como insumos o como aportes, que seguramente algún legislador lo presentará, o las propias autoridades legislativas, para el texto final que tendrá que ser votado por la legislatura. Pero que sean insumos y aportes para comunicarnos bien con la ciudadanía. Si yo tengo una ley de 100 artículos y usted me dice, Fabricio, me llegaron comentarios sobre 17 artículos, le digo, perfecto. A ver, déjeme ver cuáles son los 17 artículos que se están comentando y yo proceso. Si yo tengo una ley de 80 artículos y usted me dice que están queriendo modificar, perdón, una ley de 100 artículos y usted me dice que está queriendo modificar 80 artículos, le digo, ya es una nueva iniciativa legal. Entonces, por eso me parece que está tan entrampado y tan enrarecido el ambiente político, y es impertinente que nos pongamos, ¿no es cierto?, un plazo de 58 días para trabajar esto. ¿Qué va a pasar con un proyecto de ley económica urgente sin bien? ¿Qué va a pasar con el veto que tengamos que trabajar del COIP? ¿Qué va a pasar ¿Y la con proforma? ¿Qué va a pasar con la proforma presupuestaria? ¿Qué va a pasar, digamos, con algunas iniciativas legales que ya están previstas? Entonces es absolutamente impertinente. Yo quiero, incluso les voy a dar, ya no sería la primicia, porque acabo de venir de una entrevista a las 6 de la mañana, pero les doy, ¿no es cierto?, como segundo medio el que yo plantearía eso. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Quieren efectivamente trabajar reformas al Código de la Democracia? Le voy a mandar una carta pública al presidente de la Asamblea el día de hoy. Hagámoslo, Fabricio. Trabajemos esto con discusión de el concepto, de qué sistema político queremos, luego veamos la revisión, hagamos la revisión de todos los métodos que podemos tener, ¿no es cierto?, para ese sistema político, avancemos adelante con una discusión de todo lo que haya que reformar sobre el Código de la Democracia, pero quitémosle el incentivo de trabajar para estas próximas elecciones del 2021. Vamos a ver quién se suma. Pero es que Vamos lo a que ver. quieren es reformar el Código de Democracia de cara a 2021, pues. Entonces está en juego la Asamblea. Entonces, Fabricio, ya usted me está diciendo cuál es el verdadero, Está en cuál es el juego la verdadero Asamblea, factor. pues, ¿o no? Exactamente. Entonces, a la ciudadanía no le mientan, con la ciudadanía no sean cínicos, con la ciudadanía sean de frente. Díganles, por ejemplo, que Alianza País, es mi hipótesis, está liquidado políticamente, y al estar liquidado políticamente le interesa un sistema de asignación de escaños que privilegie las minorías. De hecho, Dígale- son dos organizaciones políticas las que están detrás, ¿no? Que es una Creo y la otra Alianza País, que, digamos, tuvieron un revés importante en las elecciones de marzo. Y que querrían cambiar el método de asignación de Y escaños. percibí que suma también, ¿no? Y percibí que suma. ¿Qué son? Son posiciones minoritarias, ¿no es cierto?, que lo que van a querer es, voy a hacer mías las palabras de un asambleísta del que pienso absolutamente distinto, como el caso de César Ron, pero decía una frase importante: los que pierden las elecciones quieren ganar las elecciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo que haya representación de las minorías, pero no que haya un sistema, ¿no es cierto?, donde se conozca el voto mayoritario. ¿Qué es lo que les asustó? Vean ustedes, porque por fin alguien serio, que me parece es el caso del matemático Diego Tello, y yo pude ver, digamos, la circulación de un estudio que él había hecho, por fin alguien hace lo que tenía que hacer, por fin alguien hace lo que no había hecho la autoridad electoral, es decir, Alexis y Fabricio, considerar
donde se presentó el Partido Social Cristiano, donde se presentó la Revolución Ciudadana y, por ejemplo, sacar qué porcentaje del electorado confió en estas fuerzas políticas. Gran resultado. La Revolución Ciudadana en las últimas elecciones seccionales es la primera fuerza política, me parece que en los datos de él, con 12,6 del electorado, y le sigue, o 11,6 alguna cuestión, y le sigue Partido Social Cristiano con 11,1, hay una diferencia de décimas, con una clara diferencia. Ustedes no presentaron candidatos para alcaldes. En muchísimos sitios, ellos sí, y además de ellos se presentaron en algunos con alianzas, y eso no está de alguna otra manera adecuadamente consolidado. Entonces, ¿qué pasa y ahí lo que decía Fabricio, que es absolutamente claro? Todos están en este momento con la calculadora en sus manos, me refiero a las fuerzas políticas minoritarias, las que van a tener malos resultados en las elecciones del 21, y teniendo esa claridad, le quieren decir a la gente que entonces lo que les preocupa es la representación política, que quieren hacer una cosa, digamos, para atacar la violencia de género contra las mujeres. Los mismos que insultan a las mujeres son los que ahora, ¿no es cierto?, a las mujeres que participan en política, son los que ahora hablan de las reformas. Hay una ministra que dijo que si les insultaban a una mujer es parte del quehacer político. Esos son los que ahora, ¿no es cierto?, se agarran de estos supuestos elementos positivos en las reformas electorales para hacer simplemente una cosa. Pero después publicó en redes sociales de que ella es progresista y feminista y de que está del lado de los derechos de las mujeres. Y veamos cómo votó su bancada respecto a la despenalización del aborto por violación. La mayor cantidad de votos la puso la Revolución Ciudadana. Claramente estamos en el sector de las izquierdas, del sector progresista, no así como la Fuerza de Alianza País, que tuvo el mismo peso de voto conservador que Creo. Ojo, el mismo peso de voto conservador que Creo. Entonces, por favor, yo decía ese día, asumiendo las palabras, porque además eso es lo que me ha pedido la ciudadanía que los represente, que no nos vean la cara, pues que no nos digan que están queriendo hacer reformas para mejorar el sistema político electoral, cuando lo que están haciendo son sus cálculos para meter 1, 2 o 3 más asambleístas en las próximas elecciones. Ayer en un programa de televisión, ya que le mencionó a la ministra de Gobierno, legislador, María Paula Romo dijo en un programa de televisión de que el correísmo es fuerte en las cárceles. ¿Qué respuesta amerita de parte de un integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana esa aseveración de Romo? En particular no me amerita ningún comentario lo que haya dicho la ministra. Lo que sí puedo decir es que ni le presto atención, digamos, de ese tipo de cosas, así que no me merita ninguna respuesta. Lo que sí me pareció es espacio político contratado, ¿no? Es decir, lo que veía ya después cuadro es el los cuadro de donde cómo los los ubicaban candidatos. a Lazo casi que en un altar. No, pero además ya directamente poniéndole, digamos, a la ministra como candidata del gobierno. La nota editorial que dice, bueno, lo que debería hacer este gobierno es mejorar su gestión para que recupere la carrera política de tales y cuales. Es decir, y es ahí donde, digamos, merece saludar que quienes están haciendo un tipo de comunicación social, un tipo de información pluralista, objetiva, merezcan también respeto, porque si no lo que ustedes tienen, y eso es lo que va a pasar con el tema de las reformas electorales, lo que ustedes tienen es a medios de comunicación que son voceros, ¿no es cierto?, del discurso oficial, voceros del discurso oficial. Por eso, ¿quién está haciendo incluso este debate crítico sobre las reformas electorales? Que yo les digo, salvemos lo crítico haciendo las reformas electorales, pero saquémosle del incentivo de procesar esas reformas para lo que nos pueda convenir en el 21. Hagamos un serio debate sobre conceptos, sobre metodología, sobre la asignación de escaños, traigamos a expertos de distintas partes del mundo, hagamos las reformas que se tengan que hacer a la ley, pero trabajémosla hasta la mitad del año que viene, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos eso? Ahí, ¿qué es lo que le van a decir? Que voy a ver qué me van a responder a esta carta pública. Ahí lo que le van a decir es que no, que lo que quieren es que estas reformas empiecen de manera inmediata, qué sé yo, porque querrán mejorar la equidad de género, lo que fuera, pero en realidad no es eso. Son los partidos que se ven afectados en las próximas elecciones los que quieren hacer una reforma en la asignación de escaños, una reforma en la eliminación de los distritos para verse beneficiados. Un elemento aquí además adicional. ¿Sabe por qué además puede ser un mamotreto, Alexis, Fabricio? Porque en técnica electoral, ¿no es cierto?, las cosas que se suman, o digamos una lógica, sí hay que respetarla. Si yo elimino, por ejemplo, distritos, si yo cambio el método de asignación de escaños, y si yo hago listas cerradas, como me parece es la propuesta del asambleísta Verde Soto, el conjunto de esas tres cosas me da el resultado que quiere. Pero lo que va a pasar en esta asamblea, le firmo desde ya, es que vamos a sacar un híbrido. Vamos a cambiar el método, no vamos a topar distritos, ¿no es cierto? Y seguramente no topamos o topamos a medias el tema de las listas cerradas. Y exactamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a tener un remedio peor que la enfermedad.
porque va a salir un híbrido, ¿no es cierto?, de esa ley electoral, cuando en realidad lo que necesitamos es que salga una ley consistente. Por eso me parece que esto, yo ayer que pensaba que podíamos sostener esta entrevista, afiancé más de esta idea de enviar una carta pública al presidente de la Asamblea hoy para decirle, hagamos bien la tarea, procesemos bien este tema y nosotros, incluso como actores políticos, desprendámonos de ser aquellos que vamos a hacer una ley para vernos beneficiados o perjudicados y hagamos una ley que sepamos que no corre para nuestro propio beneficio. A propósito de una pregunta que me escribe un oyente, a ver, hoy tenemos 8 partidos políticos, 15 movimientos nacionales, 71 movimientos provinciales, 164 movimientos cantonales, 21 movimientos parroquiales, 279 organizaciones políticas, doctor Muñoz. Es una locura, es una locura. Y fíjese cómo fue estas elecciones últimas. Me parece que en alrededor de 200 efectivamente se cuenta, no tengo el dato exacto, pero recuerdo que eran alrededor de 200 se cuenta la creación de movimientos locales. En alrededor de 200 se crea el aparecimiento de movimientos locales. Por eso, Fabricio, ahí es un muy buen punto. Si tenemos más de 200 organizaciones políticas y si usted apuesta a un sistema que privilegie totalmente a la minoría, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a aparecer más o se van a concentrar? Van a aparecer más, pues, porque usted está poniendo el incentivo para el privilegio de las minorías. Entonces, si yo, lejos de querer hacer una alianza con 2 o 3 organizaciones, porque nos puede ir mejor, digo, mejor nos va a ir si vamos atomizados, lo que están queriendo plantear, Fabricio, es algo que atomice aún más el sistema electoral, con un agravante, el escenario de gobernabilidad. A Fabricio, ¿qué es lo que nos decían hace algunos meses, no es cierto, los grandes analistas de la política? Muchos pasan por esos micrófonos y por otros. Estoy señalando de que aquí hay espacio para debatir. ¿Qué señalaban, no es cierto? Ya, imagínense, el hiperpresidencialismo, ¿cómo puede ser? Se ha consolidado un sistema hiperpresidencial. No ha cambiado en nada el sistema institucional ni las reglas electorales. Y este gobierno no pudo aprobar la proforma presupuestaria que rige en este año. ¿Dónde quedó el hiperpresidencialismo? Tenemos 2 asambleas en la Asamblea Nacional, 2 comisiones en la Asamblea Nacional que desde mayo que fueron constituidas no funcionan. Pero hay legisladores que dicen que prefieren eso a lo que pasaba antes, en donde una sola organización política manejaba de modo vertical la situación en la Asamblea Nacional. Ya, va a ver qué es lo que le dice la gente en las urnas a los que piensan así. Oye, Fabricio, es absolutamente con más desparpajo que la gente dice con Correa estábamos mejor. Usted tenía la posibilidad de tener una mayoría que operaba, digamos, en las reformas que planteaba. ¿Por qué esto es importante? Porque si la gente mañana en las elecciones del 21 va a confiar por cualquier candidato y la mayoría del país le va a decir, yo confío en esta propuesta que le han hecho al país, lo que deberíamos buscar es que esa propuesta no sea obstruida, sino que sea viabilizada en el legislativo. Pero si hacemos este tipo de reformas, lo que vamos a hacer es agravar un escenario de ingobernabilidad en el país y la propuesta que elijan los ecuatorianos tendrá menos posibilidad de ser implementada en la práctica. ¿Cuáles son los datos que maneja la Revolución Ciudadana, doctor Pavel Muñoz, sobre la incidencia que podría tener un potencial binomio presentado por ustedes en 2021? Guillermo Lasso, en una entrevista con un radiodifusor acá en Quito, dijo el otro día que Correa podría meterse o el correísmo podría meterse en segunda vuelta y en primer lugar. Sin embargo, ayer la ministra Romo nuevamente dijo que el correísmo estaba muerto. Entonces, ¿cuál es la realidad para ustedes? Está muerto, pero no les deja dormir. Ajá. Está muerto, pero le persiguen cotidianamente. Está muerto, pero hablan de él todos los días. Está muerto, pero no saben cómo enterrarlo. Está muerto, pero quieren hacer reformas electorales para suprimir el correísmo. Absolutamente lo contrario. La tendencia política de la cual yo soy, que yo prefiero llamarla la Revolución Ciudadana, está absolutamente vigente. Ahí están los datos de las últimas elecciones seccionales. Por eso no les deja dormir el querer hacer reformas al sistema electoral. Es exactamente por eso. Yo creo, Alexis, que lo que vamos a tener es una segunda vuelta de claras 2 tendencias políticas. La tendencia de la derecha, que me parece tiene más posibilidades de estar representada en el Partido Social Cristiano, y la tendencia del centro izquierda, el progresismo y las izquierdas, que va a estar representada en la Revolución Ciudadana. Pero sin duda alguna, en este momento, si quieren, creo que Fabricio me quedó debiendo la vez anterior, no sé si los 2. ¿Qué cosa? Cuando yo hacía ¿Alguna apuesta? Una apuesta, yo les decía que íbamos a ganar. Wendy está clarísima ahí que hacíamos eso. Cuando yo les decía que íbamos claramente a ganar, por ejemplo, la prefectura de Pichincha.
Que íbamos claramente a ganar. Usted la dijo que iban a prefectura. meter como 11 concejales, metieron 9, ¿no? Metimos 9. Y dijo que iba a ganar la prefectura, ya me acordé. Ah, ya, entonces Y creo yo no que, le creí. creo que me están, y además para que sea público aquí, por favor, que me paguen una empanadita morocho, un ceviche, lo que quieran pagarme. En este mismo momento les apuesto que vamos a estar en esa segunda vuelta, pero con total claridad, porque justamente lo que han hecho, además ahora creo que con más fuerza, porque como el presidente ya les dijo a sus ministros que es un grave error eso de andar echando la culpa a los otros. No, espero que le hagan caso. Esta fue la última intervención pública que dijo que a todo el mundo la ha sorprendido, ¿no es cierto? Entonces ahora, como entiendo que ya no nos van a echar la culpa de todo lo que pasa en el país a la fuerza de la Revolución Ciudadana, tendremos más espacio de recuperar votación. Pero lo que va a pasar claramente es que vamos a tener una segunda vuelta donde el país se dirima entre, ¿no es cierto?, una visión que apuesta por gobernar para todos o una visión que busca es gobernar para las élites. Es decir, y ahí vamos a estar presentes claramente en esa segunda vuelta. Y con mayoría legislativa. Hay un artículo que nos acaban de compartir, doctor Pavel Muñoz, y yo sí quisiera su reflexión rapidito, cortito, porque se nos acaba el tiempo. Se titula el artículo "Un gran acuerdo nacional. Desgraciadamente la pasión y la actitud de algunos políticos vulneró la doctrina para judicializar la lucha por el poder". Quien suscribe este artículo es nada más y nada menos que Jaime Durán Barba. Y en un tramo del mismo dice: el dudoso proceso express que inventaron en Brasil para sacar a Lula da Silva de la competencia presidencial probablemente terminará con su vuelta a la presidencia. Cosa que probablemente pase en Ecuador con Rafael Correa por la obsesiva persecución de la que es víctima. Eso escribió Jaime Durán Barba. Esto escribe Jaime Durán Barba. Revisen la entrevista, es una entrevista que sale en un medio argentino y da estas perlas, ¿no? Si Jaime Durán Barba está diciendo eso... Que es uno de los mentalizadores de este escenario, Es uno de ¿no? los mentalizadores de este escenario. Imagínense lo que está detrás. Yo siempre he sostenido que Argentina en este momento es para Ecuador como si nosotros viviéramos 2 años anticipados, en 2 elementos. La crisis económica que han generado es brutal y por lo tanto la respuesta política que van a recibir en las urnas aquí en el Ecuador va a ser casi similar. Yo soy en esto muy cauto, no quiero ser en ningún sentido triunfalista, voy a esperarme hasta finales de octubre que se den las elecciones en Argentina, pero la gente sabe valorar. Y cuando antes tenía, ¿no es cierto?, un Estado que le protegía, cuando antes tenía un Estado que garantizaba sus derechos, sabe que ese escenario es mejor a lo que tenemos ahora, que es manejar el poder para beneficio de unas pocas élites. Su reflexión además sobre la conducción de la Comisión de Justicia y cómo ha expuesto los temas Jimena Peña. Mira, ahí Roberto Gómez hizo una moción en el sentido de cambiar la ponente de la ley, esto lo vamos a dirimir prontamente, pero insisto, lo que yo les voy a plantear a los asambleístas y vamos a ver si efectivamente ahí responden en ese sentido, más allá de la ponente, más allá de cómo esté trabajada en esa comisión, incluso si quieren vamos a una comisión ocasional, hagamos una seria discusión que pase de la coyuntura del 2021, que nosotros no seamos quienes reformemos para nosotros mismos vernos beneficiados o perjudicados, pensemos en una buena reforma electoral y vamos a ver qué respuesta tiene. Siento que su llamado es como pedir peras al olmo, y no sobre ahora, sino sobre siempre. Y yo también, yo también, Fabricio. Desde que yo me acuerdo, la clase política ha manejado así las reformas electorales. Pasó antes, pasa hoy y pasará mañana. En eso soy absolutamente escéptico. Pero ¿sabe qué va a ser bueno? Eso va a ser bueno para que la Veamos. gente se retraten de cuerpo entero ante la gente. Doctor, gracias por el tiempo. A ustedes. Muy amable, doctor. Charla con Pavel Muñoz aquí en nuestros micrófonos hablando sobre las reformas electorales. Al volver, estaremos dialogando con María Rosa Tapia sobre este encuentro de las mujeres empoderadas, las mujeres empresarias, que se desarrollará acá en la capital. 8 de la mañana con 11 minutos aquí en A Primera Hora.